Un mito muy propagado durante la Revolución Mexicana se va a dar en el año de 1915, ese año crucial para el desarrollo de los sucesos que van a dar pie a la conformación del nuevo Estado mexicano. En el año de 1915, las facciones que un año anterior no habían logrado llegar a un acuerdo en la Convención de Aguascalientes se estaban enfrentando ahora en el campo de batalla. Por un lado tenemos a la Convención de Aguascalientes, representada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, las dos fuerzas principales militares, y por el otro lado vamos a tener a los constitucionalistas a la cabeza de Venustiano Carranza y con el brazo armado representado por Álvaro Obregón. Las luchas que se llevaron a cabo durante 1915 son consideradas las más cruentas, las más sangrientas y las más grandes que se dieron durante los casi 10 años en que abarca la Revolución Mexicana. Enfrentamientos como las batallas de Celaya, la batalla de León o la prolongadísima batalla del Ébano en San Luis Potosí son testigo fiel de que aquel enfrentamiento entre las facciones revolucionarias fue todavía peor al enfrentamiento que se dio de 1913 a 1914 para derribar al régimen golpista de Victoriano Huerta. Pero existe un mito muy difundido en esa época, en ese año, la llamada superioridad convencionista. Según la historia oficial y muchos historiadores que emanan de la oficialización del mito revolucionario en la década de los 20 y 30 del siglo pasado, hablan de que la Convención de Aguascalientes y sus máximos representantes, Villa y Zapata, tenían una superioridad tanto numérica, armamentista y en territorio que la de Carranza. Fue precisamente la falta de unidad entre el norte y el sur, entre Villa y Zapata, y el poco horizonte nacional que tenían estos dos líderes sociales, lo que no les permitió una victoria contundente contra el constitucionalismo representado por Carranza y su plan de gobierno que poco a poco durante el año de 1915 y finales del 14 se empezó a concretar. Pero en este mapa que vemos aquí, que es un mapa de inicios de 1915, representado por el color amarillo por la facción convencionista y el color azul por la facción carrancista, nos podemos dar cuenta de cosas muy importantes. El equilibrio de poderes, ciertamente a partir del año de 1915, específicamente en enero, que es cuando se recrudecen los combates e inicia la operación de Álvaro Obregón para combatir a la convención, nos vamos a dar cuenta de algo crucial. Ciertamente Pancho Villa se va a mantener bajo control de los estados que durante la campaña de 1913 y 1914 controló y conquistó con su división del norte desde noviembre de 1913 hasta junio de 1914, que es cuando se da la batalla de Zacatecas. Pero el bando constitucionalista era el que tenía el control de los puntos estratégicos y específicos de valor económico, comercial, militar, pues ellos tenían en su control la región petrolera que comprende la región de Tamaulipas que se intentó conquistar durante la batalla del Ébano, los puertos de Tampico, Veracruz, la zona enequenera de Yucatán que fue ocupada por Salvador Alvarado y que en ese momento era muy valiosa, ya que el enequén se utilizaba para la creación de cuerdas muy necesitadas por Europa durante la Primera Guerra Mundial, al igual que el petróleo. Algo muy importante que se tiene que demostrar es que también los constitucionalistas tenían el control del Istmo de Tehuantepec y eso les permitía conectar a ambos ejércitos que se encontraban en la región occidental de Jalisco y a los que se encontraban en la región oriental del Golfo de México a través de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y en este caso conectarlos directamente con los de Manzanillo y los de Guaymas, donde operaban las tropas constitucionalistas. Esa dichosa superioridad en territorio que tenía Pancho Villa y la convención, honestamente no fue una baza que jugara en su favor, ya que ciertamente durante el año de la lucha constitucionalista Pancho Villa se había encargado de agotar la mayoría de los recursos ganaderos de la zona de Chihuahua y algodoneros de la zona de la laguna para sostener y también surtir de armamento, vituallas y uniforme a la poderosa división del norte.
Cuando la División del Norte inicia su lucha en 1915 contra el constitucionalismo, ya los recursos de los estados de Chihuahua y los de la región de la Laguna se encontraban mermados y en franca decadencia. Ciertamente la estrategia que Felipe Ángeles le había propuesto a Villa de atacar directamente a Carranza después de la toma de la Ciudad de México sobre Veracruz hubiera funcionado, pero hasta cierto punto, ya que es demostrado que Álvaro Obregón tenía un plan para retroceder sobre el istmo de Tehuantepec que controlaban y, si es posible, utilizar la península de Yucatán como una extrema retaguardia desde la cual volver a lanzarse a la guerra. Y ciertamente lo que pensó Pancho Villa era que su región vital, que es la que lo había sostenido desde el inicio de su lucha, se encontraba amenazada por ambos flancos, por las tropas que se encontraban en los estados de Tamaulipas y Nuevo León al mando de Antonio Villarreal y Pablo González, y las tropas que se encontraban en la zona del Pacífico Occidental a cargo de generales importantes como Ramón Iturbe y el huelguista de Cananea Manuel M. Diegues, ambos generales bastante leales al general Álvaro Obregón. Así que ese mito de que la convención tenía una superioridad armamentística y en territorio por sobre el constitucionalismo se basa simplemente en aproximaciones de terreno, porque si nos vamos a puntos estratégicos es claro que el carrancismo los controlaba y eso jugó a su favor, ya que al tener el control de la mayoría de los puertos de alto calado, pues le permitió la compra de armas, municiones, tanto europeas como estadounidenses, que la frontera no le permitía al villismo, ya que por ese entonces la frontera se encontraba cerrada debido a un embargo y al incauto de municiones para utilizarlos en la Primera Guerra Mundial en el teatro europeo de combates. Para conocer un poco más acerca de este tema, los enfrentamientos, las estrategias y el balance de poder que existía en el año de 1915, les recomiendo la lectura de un escrito de Pedro Salmerón Sagines en la revista Relatos e Historias de México número 89 que se titula Obregón versus Villa, en el Bajío se decide el rumbo de la historia. En este texto vamos a encontrar información muy valiosa que nos va a ayudar a discernir y a conocer mejor aquello que ocurrió cuando las facciones revolucionarias no llegaron a un entendimiento y las armas hablaron en vez de la democracia.